Amigas, bienvenidas y bienvenidos, mis queridos hermanos, en este momento para disfrutar nuestro pan cotidiano. Les habla su amigo Pastor Pedro Remigio Olivares, lleno de entusiasmo, de fe, de confianza, y que este día Dios está a nuestro lado. Nuevas de fidelidad son cada mañana, y esta es una gran oportunidad, una página en blanco para iniciar un maravilloso día. Querido Padre, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad maravillosa de confiar en tu amor. Gracias, Señor, por la maravilla de ver la luz de un nuevo día y de poder emprender nuestras labores. Gracias, Señor, porque doquier nos escuchen o nos vean, nuestros amigos serán inspirados, fortalecidos por tu palabra bendita. En el nombre de Jesús agradecemos tu bendición. En ese nombre santo. Amén, amén y amén. Queridos amigos, hoy te presento: el alimento debe ser integral y apetitoso. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55:2. Algunos de nuestros miembros se abstienen concienzudamente de alimentos que no son higiénicos, pero no suministran a su organismo los elementos que necesita para sustentarse. Los que llevan al extremo la reforma pro salud corren el riesgo de preparar alimentos insípidos y que no satisfagan. Los alimentos deben ser preparados de modo que sean apetitosos y nutritivos. No debe despojárselos de lo que nuestro organismo necesita. Yo hago uso de un poco de sal y siempre lo he hecho, porque la sal, lejos de ser nociva, es indispensable para la sangre. Las legumbres debieran hacerse más agradables aderezándolas con un poco de leche o crema o su equivalente. Si bien se ha dado advertencias con relación a los peligros de enfermedad que derivan de la mantequilla y el mal que ocasiona el uso copioso de huevos por parte de las criaturas, no debe considerarse como una violación de nuestros principios el consumo de huevos provenientes de gallinas bien cuidadas y convenientemente alimentadas. Los huevos contienen ciertos principios que obran eficazmente contra determinados venenos. Algunos, al abstenerse de leche, huevos y mantequilla, no proveyeron a su cuerpo de una alimentación adecuada y como consecuencia se han debilitado o incapacitado para el trabajo. De esta manera la reforma pro salud ha sido desacreditada. La obra que nos hemos esforzado por levantar sólidamente se confunde con las extravagancias que Dios no ha ordenado y las energías de la iglesia se ven estorbadas. Pero Dios intervendrá para contrarrestar los resultados de ideas tan extremistas. El propósito del Evangelio es reconciliar a la raza pecaminosa. Debe llevar a pobres y a ricos a los pies de Jesús. Llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar algunos de los alimentos que usamos ahora, como la leche, la crema y los huevos, pero no necesitamos crearnos dificultades por restricciones prematuras y exageradas. Esperemos hasta que las circunstancias lo exijan y que el Señor prepare el camino. No contrarrestemos la reforma pro salud al no reemplazar por manjares sanos y agradables los alimentos nocivos que hemos abandonado. En manera alguna debe fomentarse el uso de estimulantes. Comamos solamente alimentos sencillos y sanos. Demos gracias a Dios constantemente por los principios de la reforma pro salud. Seamos fieles e íntegros en todas las cosas y alcanzaremos preciosas victorias. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 361 a la 363. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55:2. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a mantener un equilibrio sano, un equilibrio cristiano que proviene de ti, Señor. Ayúdanos a vislumbrar lo que es correcto y danos, Señor, los alimentos necesarios para nuestro organismo. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.